Cita con vos. Lo que te gusta, lo que permitas y no. Saber a dónde vas, tus cambios, a dónde llegaste, tus metas, tus objetivos. Un espacio para conocerte, para el desarrollo personal, para ser protagonista de tu vida, de cultivarte. Una cita reflexiva. Prepara tu espacio interno. Acomódate. Porque vamos a ayudarte a encontrarte. Ahora en Cita con Vos. Muy bien, y es un gusto para mí darle la bienvenida nuevamente en la Cita con Vos al coach ontológico profesional Alejandro Marchesán. Bienvenido, Alejandro, nuevamente a este espacio. Gracias por tu presencia aquí en Citas de Radio. Shelly, un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo para vos, para toda la mesa, la audiencia. Bueno, el nombre de la columna de hoy es Consecuencias invisibles de no tomar una decisión en educación. Uh-huh. Así es. Qué compleja estas consecuencias invisibles. Sí, estamos, me parece una conversación en los hogares y es de público conocimiento esta decisión de volver o no a clase. Y precisamente el título de esta conversación que planteamos era de alguna manera reflexionar e indagar sobre las consecuencias o lo que se llama en proceso de toma de decisiones la consecuencialidad de no tomar una decisión. O sea que cuando hablamos de tomar decisiones es importante hacer una primera distinción entre decisiones simples y decisiones complejas. Las decisiones simples tienen pocos elementos y entonces uno decide de manera lineal, directa ante esos pocos elementos en cuestión. Las decisiones complejas tienen más elementos, más variables. Lo que sí podemos establecer, Eli, es un axioma de inicio, quiere decir un punto de reflexión de partida, que no se pueden tomar decisiones simples, esto es directa, de manera casi binaria, sí o no, pocos elementos en situaciones complejas. Uh-huh. Cuando nosotros tomamos decisiones complejas, en situaciones complejas, son bastantes los elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión compleja, hay que tener en cuenta la calidad de la decisión, esto tiene que ver con la argumentación, si tengo suficiente argumento, el tiempo en que lo voy a tomar, porque yo puedo tener una decisión que está bien argumentada, pero la tomo fuera de tiempo y es como si no la tomara. La aplicabilidad de la decisión, esto es aplicable o no es aplicable. Hay decisiones que son muy buenas en su argumentación en el tiempo correcto, pero no son aplicables. Y después hay dos elementos más que son, de alguna manera, el que quiero enfatizar para iniciar esta conversación. Una es la tendencia de la decisión. Esto es la evolución de la decisión. ¿Qué se espera en términos de tendencia que suceda? Y después está el concepto que se llama consecuencialidad. Esto es las consecuencias por no tomar la decisión. Me parece, Eli, en esta primera intercambio, que en esta decisión de volver a clase o no, al no tomar esta decisión, estamos enfrentando consecuencias invisibles. Esto es la consecuencialidad de no tomar la decisión. Es como si vos tuvieses un gerente comercial en una empresa que vende bien, que cumple sus objetivos, que cumple con el presupuesto, pero tiene una seria situación de conflicto con el gerente de producción. La consecuencialidad es qué pasaría si vos no tomás una decisión con el gerente comercial porque te cumple los objetivos y los presupuestos. Bueno, una consecuencialidad podría ser que el gerente de producción, en el cual vos confiás hace 15 años, se vaya de la empresa. Así que estamos en una situación de ver cuáles son las consecuencias invisibles en el tema de la educación para nuestros niños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claro, Alejandro, porque además de que todavía no hay una decisión tomada, tampoco hay una comunicación de un plan, una visión gradual, una conversación pública que diga, bueno, estamos evaluando algunas alternativas, o sea, hay como un vacío en el tema, ¿no? O sea que coincido con vos que estamos en ese punto de la consecuencialidad, porque claramente ante el vacío me parece como que estamos empezando a pensar alternativas desde el sector civil, familiar, personal, decir, bueno, ¿qué hago yo como individuo frente a un Estado o un país que no me ofrece una alternativa de educación para mis chicos que no sea esta que está hoy, ¿no? Claro. Podríamos pensar que este plan que hace referencia es un cómo que se desprende del qué, ¿no? Esto es, Nietzsche decía que cuando vos encontrás los qué, los cómo van a ir surgiendo. El gran tema que tenemos nosotros es qué hacer. Pareciera ser que las autoridades educativas están como perplejas
la noción de perplejidad, ¿viste? Cuando vos te quedás como parado ante una situación, quedás perplejo, no sabes qué pensar, qué decir, qué hacer. Pareciera ser que hay tal perplejidad en esta situación que no se sabe qué hacer. Al no saber qué hacer, probablemente sea mucho más dificultoso pensar en un plan. Ahora, yo quisiera conversar con vos y con la mesa y con la audiencia, quisiera traer a la conversación algunas consecuencias invisibles, ¿te parece? Sí. En virtud de que si nosotros pudiésemos hablar un poco más en el frente, con total sinceridad y abiertamente sobre estas consecuencias, probablemente llegar a una decisión más compleja sea más accesible. Cuando los niños se educan, los niños, las niñas, los infantes que comienzan su etapa educativa, adolescentes y hasta jóvenes tempranos, se educan, hay una especie de presupuesto de origen que lo que nosotros buscamos es que los niños se eduquen, o sea, que puedan llegar a adquirir ciertas distinciones, ciertos conocimientos, cierto saber y saber hacer. Y este saber y saber hacer está dentro de los programas formales a través de los programas educativos. Pero me parece que a esta altura de nuestra socialización, iniciado el 2021, a punto de iniciar el 2021, quiero decir el siglo XXI, no escapa a nuestra concepción que la educación hoy no es solamente saber y saber hacer. Hay una parte, quizás un poco más invisible, de ahí mi distinción de consecuencias invisibles, que tienen que ver con no solo el saber y saber hacer, sino el saber ser y estar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros por un momento, Elisa, partimos que la parte de saber y saber hacer requiere de un educando la puesta en escena, su juego, a partir de sus, lo que se llaman competencias cognitivas o ejecutivas del cerebro. Esto es, tiene que su cerebro ir desarrollándose para entender lo que es una raíz cuadrada. Vos no le vas a enseñar a un niño de 3 años una raíz cuadrada. A un niño de 4 años no le vas a enseñar el teorema de Pitágoras. Pero vos sí podés a un niño de 3, 4, 5 años, en base a lo que su cerebro puede ir aprendiendo y desarrollando, le podés enseñar a ser y estar. ¿Qué quiere decir esto de ser y estar? Hay una distinción que hace Humberto Maturana, el doctor Humberto Maturana, biólogo chileno, donde él habla de la diferencia, y es un libro que escribe que se llama Formación Humana y Capacitación para los niños educandos de Chile, los niños y las niñas en Chile, y él dice, a menos que distingamos el desarrollo humano de la capacitación, nuestra educación en Chile va a seguir teniendo serios problemas. Entonces te preguntás, ¿qué distinción hace Maturana respecto al desarrollo humano y la capacitación? Y él dice que el desarrollo humano son esos primeros pasos que los niños necesitan desarrollar para aprender a socializar. Y después dice que se va adquiriendo capacidades operativas o habilidades para operar en distintos ámbitos de su rol y quehacer social. Y esto es algo que yo no escucho que se converse en los ámbitos educativos. Las personas que hablan de educación hoy en nuestro país no hacen una distinción entre un saber hacer que requiere cognitividad, que requiere conocimiento, que requiere la disposición de un cerebro que vaya aprendiendo esas cosas, de un saber ser y estar que distingue de aquella capacitación el desarrollo humano. Entonces, nuestros niños necesitan tener un desarrollo humano que involucra lo emocional, el carácter y la actitud socializante. 3 elementos que te empiezo a plantear como consecuencias invisibles. El niño necesita, Eli, de su alteridad social, de su par, de su otro como él. En otras palabras, los niños necesitan a los niños para hacer el desarrollo de su ser y estar. Necesitan otros niños, necesitan a sus maestras, a sus guías, a sus maestros, necesitan el contexto para niños. Al demorar el regreso a las clases, que vos te podés preguntar qué es lo que están evaluando para hacer con todos los protocolos cuidados esta demora, cuando tenemos ejemplos en la historia que en calamidades muchísimos más serias que las que estamos viviendo ahora, los líderes, los responsables de la educación, lo primero que ponían en funcionamiento, aún en el medio de una catástrofe, era que los niños vuelvan a su ambiente natural, que es el niño. Nosotros hace 6 meses que estamos sometiendo a los niños a que comprendan la situación y se comporten teniendo que entender, sin tener capacidad cognitiva,
así como los adultos lo comprendemos que estamos en una situación de emergencia. Realmente es una especie de robo no querido de la esperanza y del ambiente. Nosotros tenemos casos en la historia de catástrofes y al otro día, en el medio de las catástrofes, los niños se reunían, los niños se juntaban, se abrazaban, se ponían a aprender a estar juntos en situaciones adversas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias invisibles de una decisión que no se está tomando? La consecuencialidad. Problemas emocionales, problemas de carácter en nuestros niños y ralentizar la socialización, aún en situaciones adversas. Entonces, como para dar una vuelta a esta reflexión, que es un llamado, realmente es un llamado para que aquellos que están evaluando las decisiones no miren solamente de un lado de la columna, sino que entiendan que no volver a clases es una decisión impropia, egoísta e injusta para los niños. Y son decisiones propias de quienes plantean decisiones simples en situaciones complejas, decisiones binarias, sí o no, y lo hacen desde el escritorio y no desde el territorio de la existencia de los niños, ¿no? Claro. Ahora, Alejandro, cuando hablamos del digamos, queda planteado clarísimo la urgencia, digamos, por todo este tema de la parte emocional de los chicos y de la necesidad imperiosa que hay de velar por su interés, ¿no? Ahora, lo que yo creo es que hay como decías vos, una simplificación de que es volver a clases y la gente está tomando decisiones, pareciera que piensa en el antes, en cómo era antes, que es imposible, claro, y como que falta todo el camino de grises en el medio, de plantear alternativas que puedan, de alguna manera, atenuar estos efectos negativos del encierro de los chicos, ¿no? Pareciera como que faltaría como oxígeno en esas decisiones o mirada más amplia de buscar alternativas intermedias, teniendo claro esta gravedad de lo que estamos hablando. Sí, y para colmo, sumale a esto que hay ejemplos ya en el mundo, claro, ya los hay. ¿Por qué Japón a los 30 días de detectarse el coronavirus, y por supuesto no teniendo los casos que tenían otros países, a los 25 días ya tenían a los niños en clases y nunca pararon? ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos con el desarrollo humano de esos niños, con su bienestar emocional, con la alteridad. El niño necesita al otro como él. Cuando nosotros metimos la escuela dentro de la casa, que fue una irrupción, sin ningún tipo de permiso, donde asumimos, y digo asumimos porque me hago parte como si yo hubiese tomado la decisión de decir, no hay que perderse la educación de los niños, entonces metemos tecnología, metemos una cantidad de cosas que no estábamos preparados para eso y le generamos un distrés a la unidad familiar. Pero eso no es lo más grave, Lo más grave es que el niño puede ser que cuando vaya en estos nuevos procesos, con burbujas, como se hace en algunos lugares del mundo, con situaciones de, por supuesto, tomar los cuidados y los protocolos más exigentes que vos quieras tomar, que los tienen que tomar los adultos, no los niños, para que los niños tengan su seguridad. Pero lo que no podés es hacer robarle al niño la esperanza de la socialización educativa. No podés, no tenés derecho. Las autoridades y los gobernantes no tienen derecho a robarle a un niño una estación de la vida que no la va a recuperar nunca, absolutamente nunca. Como diría Charles Lacan, el otro es indispensable para la realización de uno mismo. El niño necesita su alteridad, necesita un niño. ¿Qué es esto de tener a los niños 6 meses en la casa porque simplemente no se ha pensado, como vos estás diciendo, en una planificación seria, responsable, que tenga riesgos? Por supuesto que tenga riesgos, por supuesto que los va a tener, y que en esa situación el niño pueda encontrarse de alguna manera con un espacio emocional que lo contenga. La casa no es capaz de contener lo que la escuela sí contiene. No es capaz, no está diseñado para eso. En la casa nosotros aprendemos y les enseñamos a nuestros hijos y nietos un trasfondo valorativo, un trasfondo, digamos, de cierto comportamiento que tiene que ver con los valores esenciales, si querés, de la existencia de esa familia, pero en la escuela está la socialización, está el emocionar con el otro, está
el carácter colectivo. Las consecuencias invisibles, este fue el título, tiene que ver con no estar haciéndonos cargo, que la educación más importante que los niños necesitan hoy es ser y estar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar, Elisa? Me pregunto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que haya contagios, que haya circulación del virus. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que hoy sí está pasando. Claro. Cuando vos tenés niños, yo lo veo en mi nieta, lo veo en hijos de amigos, lo veo el costo emocional que los niños están teniendo. Y me encontré el otro día hablando con autoridades de educación y me decían, bueno, los niños se tienen que acostumbrar. Es realmente una respuesta no solo insuficiente, sino que es una respuesta impropia y es egoísta. Por salvar una gestión, estamos de alguna manera hipotecando el ser y estar de estos niños, ¿no? Porque además, Alejandro, o sea, los chicos se adaptan, lo sabemos, se sobreadaptan, pero se están adaptando a condiciones que en realidad, mirando para los costados, otros países que están priorizando, como decías vos, el desarrollo humano de los chicos, ya podríamos estar haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, realmente es como que... Claro. O sea, hasta incluso hago mea culpa de haber tardado en darme cuenta de este tema, porque de repente me doy cuenta que si no hablamos hoy de esto, en marzo del 2021, si no volvieron las clases, vamos a haber llegado súper tarde a ese tema. Entonces, es como que me parece que yo no había dimensionado también la importancia. Bueno, de hecho, quizás algunos chicos todavía logran socializar, a los padres los hacen socializar para que no pierdan tanto contacto, pero sin embargo, pensar en la gran mayoría que están viviendo esta cuarentena, hay que proteger, digamos, la salud colectiva de todos los niños del país, ¿no? No, ninguna duda. Y mira, tomando tus palabras, estamos totalmente claros y compartimos la adaptabilidad, la neuroplasticidad que tienen los niños ante situaciones como las que estamos viviendo u otras. Eso es así, pero eso me da derecho a mí, te da derecho a vos, le da derecho a las autoridades a usar y abusar de la adaptabilidad de los niños. Aparte es algo que se está hasta hipócritamente, digo yo, tapando, porque no sé cuál es la situación entre Guajó y la de los niños. Yo te digo la que vivo acá cotidianamente en el lugar donde vivo y a veces cuando recorro algún lugar porque salgo y recorro. Los niños, acá donde vivo yo, durante todos los días, pero sábado y domingo, no sabéis lo que es la fiesta de los chicos encontrándose en un jardín, jugando, corriendo. El niño necesita su alteridad emocional. Y la alteridad emocional para tus hijos no sos vos. La figura, la prefiguración que un niño tiene de su madre, de su padre y aún de sus hermanos mayores es diferente. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Veo niños en todo tiempo juntándose. Lo veo en barrios, cuando a veces voy. ¿Por qué? Porque lo que el Estado no se hace cargo de implementar, la cotidianidad, la lógica de la socialización sí lo hace. Entonces, ¿qué hacen las mamás? ¿Qué hacen los papás? Procuran buscarle ese espacio al niño, porque no es justo, no corresponde. No hablo de injusticia, hablo de mesura. No es mesurado que abusemos de la ductilidad, de la adaptabilidad de los niños. No volver al colegio hoy es una decisión impropia y egoísta que hay que revertir urgentemente, porque hoy pensamos tener controlada la situación porque no tenemos nuestras escuelas pobladas. Puede ser que eso haga que el virus circule menos y tengamos menos enfermos y lamentablemente menos muertos, pero cuidado con estar sometiendo a una generación a situaciones que, pensando que se van a recuperar per se, tengan en su psique emocional y de carácter y en su actividad socializante algunos rasgos innecesarios, totalmente innecesarios. Muchísimas gracias, Alejandro Martizán, como siempre, muy claro, y bueno, nos quedamos pensando. Bueno, un abrazo grande y saludos para todos. Bueno, y así pasaba en esta cita con vos compleja, analizando todas las variables de las consecuencias de las decisiones no tomadas con respecto a la educación de nuestros hijos.